Muy buen día. Hoy vamos a presentar hacer un diseño diferente, más que todo en la parte de los cordones, de lo cual ya teníamos los videos hechos de estos trabajos. Entonces vamos a hacer cómo cerrar las partes de estos diseños para hacer los cordones. Y vamos a tratar de hacer unas variantes totalmente alternativas, lo cual se pueden hacer de muchas formas diferentes y cada uno va a tener su formato. Entonces, para empezar, vamos a empezar con este directamente, de lo cual simplemente cuando ya cerramos la figura que es de esto, lo podemos poner un pequeño detalle, un adorno, o simplemente tejer directamente de ahí, dependiendo del color que queremos sacar más que todo, ¿no? Entonces, si ya tenemos más o menos este trabajo ya hecho y queremos hacerlo un formato nuevo en la parte superior, podemos simplemente sostener los hilos de acuerdo a lo que queramos trabajar directamente en la parte superior. Muchas veces lo que pasa es que hay que ordenar bien el diseño y el formato, y lo que voy a hacer aquí simplemente va a ser sostener con la base que ya tengo de estos, que son los hilos directamente que me ayudan a trabajar. Siempre voy a trabajar de la forma par, que es lo que más cuesta hacerlo. ¿Por qué? Porque no en todas las bolitas entran todos los hilos que necesitamos. Y en este lado también igual saqué 3 hilos, y aquí también 3 hilos, y aquí también tengo 3 hilos, 4 hilos en este caso de aquí. Entonces lo que yo voy a hacer, cruzo este y cruzo este, el marrón. Vamos a acercarnos un poco más. Entonces al cruzar yo agrego otro hilo más del mismo color, que sería negro en este caso, para hacer la parte del cordón, y ahí tejo directamente con los dos hilos que me quedan aquí debajo. Lo tejo el primero normal y con el segundo simplemente salto y lo tejo el siguiente. Listo. En ahí yo presiono con todo lo que puedo hasta donde me llega bien, pegar bien, y solamente las guías que crucé es lo que cierro. Entonces, entre las guías que crucé con los hilos que yo tengo aquí, que son completamente el hilo nuevo que he agregado, y las guías que son cruzadas, es lo que voy a trabajar ahora. Sobre ello voy a poner pequeños adornos y pequeños detalles, más que todo para hacer la figura bastante atractiva. Entonces, yo en este caso lo que quiero hacer es que esto se junte con esto, y al mismo tiempo que se junte haga una forma más que todo triangular, porque es la idea principal de hacer esta figura. Entonces este con esto yo lo llevo más o menos así: fuera, dentro, fuera, dentro, fuera. Listo, ahí queda. Hacia ese lado, y el otro lado hago lo mismo, tejo, fuera, así. Voy regresando completamente un lado y otro lado para poder mantener más que todo la figura en la forma de la base. Entonces yo quiero que cuando esto se contacte con este de aquí, más o menos a esta distancia, así, yo voy a tener la misma distancia tejiendo para ambos lados, para que se haga la forma triangular otra vez. Como aquí tengo triángulos, también quiero que se haga en forma triangular. Pero antes de que se junten, quiero esto yo llenarlo de bolitas, ambos. ¿Por qué? Porque quiero que tenga la forma triangular pero con unas bolitas. Entonces esto yo lo tengo ahí, esa distancia. 2, 4, 1, 2, 3, y aquí faltaría dos más. Uno fuera, uno dentro. Ok, listo. Aquí también hago lo mismo, hago 4. Entonces todos los detalles que estamos tratando de formar, más que todo, son para dar una ilusión diferente a lo que es el acabado. Porque con los cordones ya podemos jugar de muchas formas, ¿no? Hacer muchas formas de tejido, muchas formas de cordones también. Eso ya nos ayuda bastante a hacer algo diferente. Pero se pueden hacer más cosas, por eso que nos vamos ordenando. Entre más nos ordenemos, de la mejor manera sale los tejidos sin ningún problema. Entonces yo quiero aquí hacer más o menos la misma distancia, 4, y empezar a hacer. Vamos a probar con menos. Quiero hacer un triángulo con bolitas. A ver, ahí. Un poco más, uno más.
Ahí, listo. Ahí yo creo que ya no saldría el triángulo. Entonces el otro lado igual. Acomodamos los hilos para que tengan un formato, porque hay que hacerlos que tengan la misma distancia, la misma proporción, todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí ya tenemos esta distancia y aquí vamos a cruzar esto con este y voy a poner 3 bolitas de estas mismas de bronce aquí. Entonces aquí vamos a formar un triángulo. Entonces aquí vamos a acomodar un poco mejor la cámara, vamos a hacer un poco más de zoom. Vamos a poner un poco más de luz. Bueno, en esta parte de aquí. Ok, en esta parte de aquí. Lo que yo quiero es poner las bolitas tanto en esto y en este. Entonces estos se cruzan para hacer las bolitas más que todo. Ok, vamos a empezar con 3. Entonces yo voy a poner este hilo de aquí, le pongo 3 bolitas. 1, 2 y 3. Listo. Ok, pongo estos 3, pero para que se vean fijos, yo lo que voy a hacer es llevar este hilo y lo cruzo hacia el otro lado. Ok, cruzo ahí, uno con el otro, miren, este lado, y este viene de este lado, es esta punta de aquí. Yo lo pongo aquí, así, y ahí empujo directamente, miren, paso. Bueno, a veces pasa y a veces no quiere pasar. Bueno, ya pasó. Listo, ahí pasó, miren. Voy para este lado. Listo, ahí está. Ya tengo lo que quería, más o menos. Ahora el otro lado. Esa es la diferencia, simplemente mantener ese orden. Entonces, entre más cuidamos los detalles, más nos ayuda a mantener la figura. Y aquí hacemos lo mismo, cruzamos. Listo. Aquí cerramos. Ok. Aquí ya tenemos miren, una vez que cerramos bien, cada hilo va para su lado, ¿no? Entonces lo ajustamos bien. Ahora tejemos para este lado, tejemos uno afuera, uno dentro, y una vez más uno afuera, y volvemos hacia adentro. Listo, ahí está. El otro lado igual, 4 veces, uno afuera, uno dentro, uno afuera, uno dentro. Listo. Aquí podemos poner otras 2 bolitas. Igual el otro lado lo emparejamos, más que todo para hacer la figura que queremos sacar. Fuera, dentro, fuera, dentro. Ok, otra vez aquí. Vamos a poner un poco más de distancia. Ahí. Listo. Fuera. Dentro.
Cada vez que hacemos la proporción de la distancia es lo que necesitamos mantener el orden. Si no mantenemos el orden, se nos pierde la figura. Entonces tenemos que hacer esto completamente para mantener el orden. Y aquí ya tenemos ya esta parte ya abierta, que está ahí, lo juntamos directamente. Y simplemente lo que hacemos es otra vez cruzar, poner las bolitas otra vez de la misma forma. Y eso ya nos ayuda a mantener la distancia. Entonces aquí ya tenemos ya esa figura, ya se forma diferente y también se mantiene la secuencia. Entonces aquí lo juntamos directamente, cruzamos el hilo otra vez y cerramos directamente de esta manera. Y cerramos otra vez. Listo. Ahí ya tenemos otro más y cerramos igual. Fuera, dentro, otra vez 4 veces. Listo, el otro lado. Solamente es mantener la secuencia nada más. 1, 2, 3, 4. Listo. Otra vez más, cruzamos, ponemos una bolita y hacemos la misma secuencia. Bueno, el otro lado simplemente sería repetir la misma secuencia y ya saldría la misma. No hay ningún problema, entonces es repetitivo nada más. Y aquí vamos a juntar, miren, cruzamos aquí, ahí lo tenemos ya juntado, y aquí otra vez hacemos fuera, dentro, listo, y una vez fuera, y aquí hacemos el otro lado, fuera, dentro y una vez fuera. Listo. Y antes de cerrar, antes de culminar todo, miren, lo que yo hago es abrir con fuerza, juntar todos los extremos para que se acomoden bien, miren, ahí se acomodó perfectamente. Todo queda en su posición totalmente. Y aquí volvemos a cruzar, miren, de este con este lo cruzamos. A ver. Cruzamos tanto nudo sin cerrar una vez, el otro lado igual nudo sin cerrar, y cruzamos de izquierda a derecha, derecha a izquierda. Listo, ajustamos ahí, ajustamos aquí y ahí lo tenemos ya cerrado. Y volvemos aquí a cruzar una vez más, nudo sin cerrar, aquí otra vez nudo sin cerrar, y pasamos izquierda derecha, derecha izquierda. Esa sería completamente la parte del cierre, que ya se juntó ahí todo. Y podemos juntar este hilo más, y con este hilo hacemos dentro y fuera la distancia que queremos para que nos dé la forma de la secuencia que queremos sacar, más o menos del largo que queremos dar. Y aquí ya tenemos, como ya ven, la parte del cordón, podemos alargarlo hasta donde nosotros queramos tejer, y ya tendremos una secuencia más interesante para hacer un cordón con un detalle y el acabado final. Y aquí solamente es repetir el otro lado y saldríamos con la misma secuencia de figura para poder trabajar con un formato diferente, algo más interesante, y también con unos detalles mucho más bonitos, ¿no?
Entonces la idea del otro lado es simplemente repetir el mismo formato y ya tendríamos el trabajo hecho. Eso sería para este diseño. Bueno, entonces ya ustedes, depende de ustedes qué es lo que quieran hacer, y de aquí yo dejaría simplemente la línea hasta completar el otro lado igual, y ya tendríamos ya la tira completa para este diseño. Ahora vamos por el otro, que es un poco parecido, pero la cuestión con este es que se puede jugar de muchas formas con un solo cordón, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo con estos 3 hilos, y este aquí tiene 2 nada más. La secuencia es la misma, ¿ok? Entonces lo que yo quiero es que se mantenga una línea con bolitas, digamos, toda esta línea. Entonces yo quiero juntar esto y aquí hacer una línea con bolitas, pero para que eso pase yo tengo que primero cubrir esta distancia, con este, y cerrarlo ahí. Entonces esto tendría que tejer, digamos, si yo dejo 2 líneas aquí directamente, en estas 2 líneas que yo dejo, tendría que tener en un lado 3 hilos y en el otro lado 2, porque esta va a ser mi línea muerta. Estos dos no van a hacer nada. Este es el único cordón largo que puede tejer hasta donde yo quiero. Igual el otro lado lo mismo, ¿no? Entonces yo, para tener el orden, hago esto: uno fuera, uno dentro, con el hilo más largo, ¿ok? Aquí el otro lado igual. Solamente es mantener este orden, ya nos ayuda a sacar un diseño, una secuencia diferente. Entonces aquí tenemos igual uno fuera, uno dentro. Entonces lo que yo voy a hacer aquí es tener en un lado totalmente en la forma lineal. Voy a poner varias bolitas para enseñarles cómo tejer de esta forma con las bolitas puestas, que también es un trabajo más interesante, pero también nos ayuda a coordinar de otra manera los nudos. ¿Por qué? Porque trabajar con todas las bolitas puestas ya es menos tiempo de trabajo, y también nos ayuda a coordinar un poco más los movimientos, porque tenemos en base una forma de tejer, pero no tenemos otras alternativas. O sea, estamos acostumbrados o nos acostumbramos a un método que es mucho más simple y rápido según para nosotros, pero hay otros métodos que también podemos usar que serían mucho más rápidos y más convenientes en tanto el ahorro de movimientos, el ahorro del tiempo y todo eso, ¿no? Por eso que también los enseño a trabajar de esta manera, que ya es un poco más compleja, pero a ver, ahí está la bolita. Yo hago uno aquí atrás para que no se me caiga fácilmente. Entonces yo agarro una bolita, lo dejo ahí, y con este hilo, este es mi guía, hago esto y jalo. Creo que este movimiento ya ustedes lo conocen, lo cual ya lo he hecho muchas veces. Haría lo mismo completamente 4 veces, no 2. Ok, ahora paso para el otro lado. Miren, ahora aquí al otro lado me va a parecer como que las bolitas van a quedar demasiado juntas y van a chocar. Sí, van a chocar, pero igual hago, miren, 4 nudos. 1, 2, 3, 4, y ahí ya no chocan. Entonces otra vez vuelvo a juntar, paso otra bolita más y otra vez vuelvo a hacer 4 nudos para el otro lado. 1, un lado para afuera, uno para adentro, 2, una vez más para afuera y una vez para adentro, y ahí ya lo tenemos otra vez, y ahí ponemos otra bolita más y aquí tejemos por el otro lado igual. 1, 2, 3, 4, y volvemos aquí a juntar y ponemos otra bolita más y aquí vamos por el otro lado, y así sucesivamente la cantidad que queremos hacer nosotros con ese tejido, más que todo porque es tan interesante jugar con las formas y diseños que podemos sacar muchas formas más, pero tenemos que aprender a manejar el orden más que todo,
es lo que es más difícil cuando vas sacando alguna secuencia, ¿no? Entonces esta secuencia creo que ya lo pueden haber entendido. Y para cubrir estos espacios y estas separaciones muchas veces es mejor con bolas pequeñas porque ayudan a tejer mucho más fácil. Entonces aquí si ponemos bolas más grandes la separación es mucho más y es más difícil. ¿Por qué? Porque con los nuevos no se cubrirían el espacio, quedarían huecos bien grandes y se tendría que rellenar con otro material o otro tipo de accesorio. 2, 4, 6, vamos a dejarlo en 7 y le damos el acabado. Entonces aquí sería lo mismo, el último, 1, 2, 3 y 4. Aquí es el último que dejamos puesto ahí, y ahora que los cruzamos simplemente hacia abierto, tejemos directo hacia el otro lado, fuera, dentro, una vez más, fuera, dentro, y regresamos hacia el otro lado, tejemos una afuera y una adentro. Aquí ya tenemos la secuencia cerrada, ya todo lo tenemos junto, todo bien aplicado, todo bien ordenado, y ya podemos aquí darle el acabado directamente. Entonces agarramos el hilo que tenemos, agarramos y lo que hacemos es tejer fuera a todos juntos al mismo tiempo y dentro. Listo. Entonces aquí lo único que hacemos es acomodar con las manos para que las bolitas queden en su espacio necesario y se acomoden solas, se vayan acomodando y no presionen uno sobre otro, y darle una ligera distancia y ahí queda bien bonito ya. Entonces esto sería todo, y el otro lado simplemente repetir la secuencia y así ya tenemos el acabado final con todo. Espero les haya gustado. Esto sería todo. Hasta la próxima.